Hola hermanos, nos estamos aproximando al final de este hermoso viaje, transitando por todos los pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la paz de Dios. Antes de seguir con las citas de Primera y Segunda Pedro, debemos intercalar palabras que el mismo Pedro expresó en la casa de Cornelio. Cornelio era el centurión romano en Cesarea, un hombre muy temeroso de Dios y que le había llamado a Pedro cuando él estaba en Jope, después de haber resucitado a Dorcas, ¿se acuerdan? Pedro le había resucitado, que había muerto, esa hermana tan buena y tan querida por los demás. Ahora, de Jope a Cesarea había más o menos 50 kilómetros. O sea, yendo en camello o yendo en burrito o yendo a pie, era una travesía de por lo menos 5 o 6 días. Todo el capítulo 10 de los Hechos es un hermoso relato de cómo Dios actúa para llevar el Evangelio a un hombre que lo está buscando con sinceridad. Siendo Cornelio gentil y Pedro judío, lo primero que Pedro reconoció fue que Dios no hace acepción de personas o de razas, sino que se agrada de todos los que le temen. Vamos a leer una porción breve de lo que Pedro predicó en la casa de este centurión romano, que era un gentil, pero muy temeroso de Dios. Eso lo encontramos en los Hechos capítulo 10 y está a partir del versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro estaba aprendiendo una lección, que delante de Dios todos somos iguales, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y aquí empieza su mensaje en la casa de Cornelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Miren qué maravillosa presentación del evangelio en tan pocas palabras. Dios envió mensaje anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Esto fue lo que predicó Pedro en la casa de Cornelio. Pero lo primero que menciona y que llama la atención es anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Bien, habiendo intercalado lo que Pedro dijo en la casa de Cornelio, ahora vamos a pasar a lo que Pedro dijo por escrito en su primera carta y también en su segunda carta. Su primera carta, en el capítulo 5, verso 14, dice así: Saludaos los unos a los otros, estoy citando
la versión de Dios habla hoy, saludándoos los unos a los otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Ese saludo de Pedro, acompañándoles del deseo de la paz que sea con todos, está calificada. Es una paz para los que están en Cristo. Y esto es muy importante. Todas las personas están en Cristo. La gran mayoría de las personas están fuera de Cristo. Están sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. Pero los que están en Cristo son los que realmente pueden disfrutar de esa paz con Dios. Ahora, alguien considera que esto es una analogía. Una persona no puede estar literalmente dentro de otra persona, pero para transmitir la idea de la identidad que existe entre Jesús y los que realmente han confiado en Él, es tan íntima, es tan estrecha, que Él emplea esta frase: estamos en Cristo, dentro de Él, para dar la idea de la intimidad, de la seguridad con que estamos nosotros en el Señor. 40 veces en sus epístolas el apóstol Pablo dice que estamos en Cristo, en el Señor Jesucristo. 40 veces en sus epístolas él menciona este tema de la identidad personal del creyente con Cristo. Y es algo que realmente nos debe animar y bendecir. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, leemos lo siguiente. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 10 a 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. Todo segunda Pedro está dedicado a los cataclismos que van a ocurrir en el día en que Dios actúe. Este mundo no va a seguir así como sigue hoy, mañana. No. Una vez fue destruido por agua. La segunda vez va a ser destruido por fuego. Y luego habrá nuevos cielos y nueva tierra. Mientras esperamos, Pedro nos dice: procuremos con diligencia ser hallados por Él cuando venga, sin mancha, irreprensibles, que no haya nada por lo cual
Él nos pueda reprender y en paz. Y aquí culmina el uso de la palabra paz en las epístolas del Nuevo Testamento. Ahora yo preparé un pequeño epígrafe del beneficio que nos ha traído a los que hemos seguido con estas meditaciones. Meditar en las distintas circunstancias en que aparece la paz de Dios. Llegamos al final de nuestras meditaciones. Hemos recorrido el Nuevo Testamento leyendo y apropiándonos de la paz de Dios en todos sus aspectos. Primero, hemos llegado a tener paz con Dios, fundamental. Segundo, disfrutamos de la paz de Dios. No es lo mismo con Dios que de Dios. Con Dios es cuando nos convertimos a Cristo. Luego viene la experiencia de la paz de Dios. 3. Vivimos en comunión con Jesucristo, en quien está personalizada la paz. Él es nuestra paz. Y Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. El mundo podría darnos una paz pasajera, muy trivial, si es que puede dar, si es que puede dar alguna clase de paz. Debemos, en cuarto lugar, cultivar la paz. Es una tarea que requiere dedicación. En cuanto nos sea posible y esté a nuestro alcance, debemos procurar la paz con todos, con los creyentes y con los incrédulos también, siempre que esté a nuestro alcance. 6. Cuando Jesús resucitó de los muertos, habiendo obtenido la victoria final sobre la muerte, sobre el pecado, se presentó a los discípulos y los saludó de esta manera: paz a vosotros. Ese fue el saludo de Jesús. Y soplando sobre ellos les dijo: recibid el Espíritu Santo. Finalmente, unas preguntas. Cuando nosotros saludamos a los hermanos, ¿cómo lo hacemos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? O cuando estrechamos su mano, les decimos o les deseamos con sinceridad de corazón, que disfruten de la paz del Señor en este mundo de tanta turbulencia. Que el Señor nos ayude a transmitir la paz del Señor a los demás.